Bien. Entonces regresamos a la escatología del Nuevo Testamento. Ya estamos en página 44. Les dije que íbamos a abrir el tiempo para preguntas. Vamos a hacer esto, pero primero vamos a leer o estudiar estos pasajes. Entonces son 3 páginas. Vamos a ver cómo Tesalonicenses y Segunda de Pedro coinciden con lo que enseñó Jesús y luego después de eso lo abrimos para preguntas. Quizá algunas preguntas que tendrán que ver con esos pasajes. ¿Ok? ¿Están cansados? ¿Tienen sueño? Yo sí, tomé una siesta aquí enfrente. Pero ya estoy tomando mi café y esperando que agarre fuerza en mi cuerpo. Ok, con la ayuda de Dios vamos a seguir. Confirmación en Tesalonicenses. Digo confirmación porque estoy convencido que lo que tenemos en Pablo es igual a lo que tenemos en los sermones de Jesús, en el sermón escatológico de Jesús. Primera de Tesalonicenses, número 1, Primera de Tesalonicenses confirma la descripción de Jesús de eventos finales. Alguien que lea, por favor, Primera de Tesalonicenses 4:13 al 5:6. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estamos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca del tiempo y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Muy bien. Ok, antes de seguir con los comentarios, vamos a la siguiente página, página 45, y ahí que tengo una tabla que me ha sido muy útil también. Aquí tengo 2 columnas, uno de este pasaje en Primera de Tesalonicenses y otra columna que tiene detalles de Mateo 24. Y lo que quiero que vean es que lo que Pablo describe, hasta las palabras y descripciones que usa, coincide con lo que dijo Jesús, que Él está hablando de la misma venida, de los mismos eventos. Entonces, para observar eso, por ejemplo, los 2 hablan de cómo Jesús regresa del cielo acompañado por sus ángeles con el trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, voz de arcángel, con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué dice Mateo? La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo todas las razas de la tierra verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los 4 vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo.
también Tesalonicenses describe cómo los creyentes están escogidos a Jesús en las nubes. Versículo 17 de Tesalonicenses 4 dice, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Entonces podemos seguir en los pasajes viendo cómo son paralelos. Es un tiempo desconocido, que dice Pablo. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Jesús dijo, nadie sabe, ni el Hijo del Hombre sabe cuándo vendrá, sino que vendrá como ladrón. ¿Okay? Pablo dice la misma cosa. Saben que el día del Señor, ¿okay? No dicen rapto, dicen el día del Señor. El gran día del Señor viene como ¿qué? Como ladrón en la noche, igual como había dicho Jesús. Dice que los incrédulos no están esperando el juicio viene como dolor de parto. Entonces Pablo dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegará a mujer encinta los dolores de parto, ni de ninguna manera podrán escapar. Los creyentes, por el otro lado, no son engañados. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos de ustedes son hijos de luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. Jesús dijo, pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Luego, los creyentes se mantienen alertos. Y Pablo y Jesús dicen la misma cosa. Mi punto es que parece que cuando Pablo estaba escribiendo tenía en la mente una enseñanza. ¿Cuál fue la enseñanza? Pues la de Jesús, hasta las ilustraciones que usa para hablar de los eventos, los detalles como nubes, como trompeta, como ladrón. O sea, van juntos los dos pasajes. ¿Okay? ¿Comentarios o preguntas ahí? ¿Ven el punto? O sea, ¿no? ¿Sí? Ok. Okay. Así. Luego, regresando entonces a página 44, comentarios sobre el pasaje. Inciso A, Primera de Tesalonicenses 4 y 5 a menudo se usa para argumentar que habrá un rapto antes de la segunda venida de Jesús, pero notan que nada en el pasaje indica que su venida en 4:17 es otra cosa que de la segunda venida. Okay, entonces solo se menciona una sola venida. Okay, como en el sermón de Jesús. Pero la descripción de su venida en este versículo encaja bien con lo que hemos visto sobre la segunda venida. Nubes, reunión del pueblo de Dios, trompeta, etc. La reunión del pueblo de Dios con el Señor en versículo 17 no describe una salida permanente de la tierra. Okay, una salida permanente de la tierra. A algunos de ustedes hice el comentario en la mañana y les iba a comentar sobre este versículo, porque es como Apocalipsis 3:10 es uno de los pasajes que se ha usado para demostrar que habrá un arrebatamiento, un rapto. Entonces, mira la frase importante aquí. Dice, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos, la Reina Valera ahí usa la palabra, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Entonces, muchas veces algo que ha causado confusión, y yo lo entiendo, es que si tenemos nuestra línea de tiempo, luego tenemos la cruz, la segunda venida de Jesús. Y la pregunta es, ¿cuándo ocurre este versículo? ¿Okay? Entonces, si hay un rapto antes de la tribulación, pues podemos entender que nosotros somos arrebatados, nos reunimos con Cristo en las nubes, ¿y a dónde vamos? Al cielo. Entonces, la pregunta es, si el rapto ocurre en el momento de la segunda venida,
¿Por qué somos levantados? O sea, ¿por qué vamos a las nubes para ver a Jesús? Entonces, ven el punto. O sea, yo creo que es un argumento, un punto válido. Entonces, vamos a tratar de entender un poco mejor lo que está diciendo aquí. Dice que estaremos o seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con o para recibir al Señor en el aire. Que esta palabra que se traduce encontrarnos o recibir se usa 2 otras veces en el Nuevo Testamento. Y son pasajes muy interesantes. La primera vez es el pasaje que acabamos de ver, en Mateo 25. En este caso, esa palabra se usa para las vírgenes que están en su casa y están esperando la llegada de ¿quién? Del novio, del esposo, ¿verdad? Entonces, cuando lo ven acercándose, ¿qué hacen ellas? Ellos salen para recibirlo y luego ¿qué hacen? Regresan a la casa. ¿Okay? Salen para recibirlos y regresan a la casa. También en Hechos 28:15, cuando Pablo se acercó a Roma, ¿okay? Estaba encarcelado y fue a Roma para su juicio. Algunos hermanos en Roma salieron de la ciudad y ¿qué hicieron? Recibieron a Pablo y regresaron a la ciudad con él. Esta palabra es una palabra que se usaba en el mundo antiguo, era una palabra común para recibir a alguien en un lugar. Por ejemplo, si un rey saliera para conquistar, o sea, para la guerra, cuando él regresaba, ¿qué hiciera la gente? Saliera de su ciudad para recibirlo y regresar a su ciudad en un desfile de triunfo con él. Entonces yo creo que es lo que está pasando en Tesalonicenses. ¿Okay? Nosotros seremos arrebatados para recibir al Señor. Luego en capítulo 19, cuando describe la segunda venida de Jesús, Él llega a la tierra con todos sus santos, con su gran ejército, ángeles y los hermanos glorificados. Entonces no es algo ridículo como lo escuché cuando estaba en la universidad. Alguien dice, es que, ¿qué? Lo subimos y luego nos bajamos, porque no, eso no tiene sentido. Y digo, sí tiene sentido. O sea, la idea de recibir un rey que está viniendo, nosotros lo recibimos y luego regresamos al lugar de donde salimos. Entonces la palabra es una palabra técnico, un término técnico que lleva la idea de salir para recibir a alguien que se está acercando a un lugar, como un rey que regresa a su ciudad después de la guerra. Entonces la idea de 4:17 es que el pueblo de Dios es arrebatado para recibir a Jesús en el aire. ¿Okay? Entonces eso no demuestra que la idea pretribulacional es falsa, solamente es una respuesta a la pregunta, ¿por qué somos arrebatados? Y la respuesta es, bueno, para recibir al Señor. ¿Y qué hace cuando Él viene? Entonces Él viene, destruye sus enemigos, establece su trono para reinar y gobernar sobre la tierra. ¿Okay? ¿Preguntas ahí? Veo un velo en algunos casos de ustedes, veo confusión, veo claridad, o sea, veo el foco para algunos de ustedes. ¿Comentario o pregunta? No, ok. Inciso D. Pablo claramente conecta la venida de Jesús con ¿qué día? El día del Señor. ¿Okay? Eso es importante. La venida de Jesús no es distinta al gran día del Señor, que es la segunda venida. Como ya hemos visto, el día del Señor habla de los eventos inmediatamente antes de la segunda venida. Pablo también conecta la venida de Jesús con la resurrección de su pueblo. Mira lo que dice versículo 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús, ¿quién? A los que han muerto en Él, en unión con Él. Entonces, cuando Jesús regresa, ¿qué va a pasar? Va a haber una resurrección de los cristianos muertos y luego, según versículo 17, ¿quién más se va a resucitar? O sea, nosotros. O sea, Él viene,
agarra a los muertos, los resucita y nosotros con ellos nos reunimos con Jesús. Eso va bien con lo que vemos en otros pasajes de Pablo. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 22 al 26. Un pasaje muy importante, quiero que pongan atención. Dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Entonces, ¿cuándo fue las primicias? La resurrección de Jesús. Pues después de su muerte. ¿Okay? Entonces, Cristo es las primicias de la resurrección. ¿Y la resurrección para los demás cuándo? ¿Okay? Cristo las primicias, después, cuando Él venga, ¿los qué? Los que pertenecen. ¿Okay? En Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 4, dijo que cuando desciende Jesús, nosotros seremos resucitados, arrebatados para estar con Él. Y Pablo dice en 1 de Corintios 15 que en ese momento ocurrirá ¿qué gran evento? La resurrección. Entonces, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces, luego, ¿qué viene después? ¿La gran tribulación? No, viene el fin, cuando Él entregue el reino al Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Qué evento destruye la muerte? La resurrección. ¿Cuándo ocurre eso? En la segunda venida de Jesucristo. ¿Okay? Entonces parece que Pablo conecta esos eventos, la segunda venida de Cristo, el recibir o recoger del pueblo de Dios, como en Mateo 24, y también la resurrección de los muertos y de los vivos. Todos serán resucitados. Y recuerdan la pregunta en 1 de Tesalonicenses 4, los hermanos estaban preocupados, ¿por qué? O sea, sabían que iba a venir Jesús y ellos iban a ir con Él, pero ¿qué era su pregunta? ¿Qué de los muertos? O sea, ¿qué de nuestros hermanos en Cristo que ya han muerto? Y Pablo dice, no se preocupen. O sea, ellos se levantarán primero y luego nosotros. O sea, su punto es cuando Jesús viene va a haber una resurrección y en ese momento se va a destruir el gran enemigo final que es la muerte. Mira capítulo 15 de 1 Corintios, después en el capítulo, versículos 51 y 52. Así les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué dice que no todos dormiremos? Pues algunos cuando venga Jesús estarán vivos, otros no. Pero todos seremos transformados, ¿ok? Pablo, ¿cuándo seremos transformados? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, o sea, otra vez, trompeta viene, ¿ok? Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces nosotros, si estamos vivos en ese tiempo, también experimentamos la resurrección. No será resurrección de los muertos, sino que, ¿qué será la resurrección para nosotros? La transformación de nuestro cuerpo. Entonces, los muertos, ¿qué recibirán? Un cuerpo resucitado y transformado. Nosotros también, cuando viene Jesús, recibiremos un cuerpo transformado, resucitado, ¿okay? Incorruptible, como el cuerpo que tiene Jesús después de su resurrección. ¿Okay? Entonces, eventos que a veces se ven como eventos separados en Pablo y en Jesús son eventos que ocurren en el mismo evento, en el mismo momento. ¿Okay? ¿Qué estoy viendo? ¿Velo o foco? Okay. Sombra. Bien, ¿hay algo ahí que no se quedó claro en cuanto a este pasaje? Okay. Sí, la Biblia habla de una resurrección también de los muertos y ahí entramos en el debate sobre el milenio. Los premilenialistas creen que habrá una resurrección para los justos al principio del milenio, en la segunda venida de Cristo, o para los dispensacionalistas en el rapto. ¿Okay? Y la resurrección de los malos ocurrirá ¿cuándo? Después del milenio.
¿Okay? Los amilenialistas dicen que van al mismo momento y toman como para apoyar esto pasajes como Juan 5, Jesús dice que habrá una resurrección, algunos para la vida, algunos para la destrucción. Entonces, hay pasajes que parece que indican que son juntos, hay otros pasajes como Apocalipsis 21 que parece que los divide en dos partes. Y regresamos a eso cuando llegamos al capítulo 20. ¿Okay? ¿Otra pregunta? Sí. Entonces es correcto tomar como parámetro el cuerpo incorruptible que recibió Jesucristo, que será el mismo que nosotros recibiremos. Parece que sí. Entonces, nuestra teología ortodoxa, o sea, protestante, dice que Jesús todavía vive en un cuerpo humano, o sea, no está como espíritu en el cielo. Para siempre será hombre, o sea, es hombre, ser humano para siempre. Entonces, él tiene un cuerpo como el cuerpo que tendremos nosotros, incorruptible. Por eso dice, Él es las primicias, ¿okay? En su resurrección que recibió un cuerpo incorruptible y nosotros recibiremos el mismo. ¿Okay? Sí, es un cuerpo glorificado. Juan lo describe en 1 de Juan así, dice, cuando lo veremos, seremos como Él. O sea, cuando Él venga en su cuerpo resucitado, literalmente en las nubes, ¿qué va a pasar? Nosotros seremos transformados, muertos, resucitados y transformados, nosotros transformados y en ese sentido resucitados, dados nuevos cuerpos incorruptibles.